El movimiento renovador iniciado en el siglo XV recibió diversos nombres: humanismo en el campo de las letras y la filosofía y renacimiento en el ámbito del arte. Los humanistas eran intelectuales eruditos de formación universitaria que comenzaron a rescatar obras de pensadores de la antigüedad grecorromana. Los ideales de vida en el humanismo eran: el hombre como centro del mundo. Consideran al ser humano como centro con capacidad de razonar, apto para el conocimiento y la creación. Esto los diferencia de los pensadores del Medioevo, que ubicaban a Dios en el centro de atención. La revalorización de la vida en la tierra. Los humanistas valorizaban la vida en la tierra, en cambio el pensamiento medieval sostenía que la verdadera vida se iniciaba después de la muerte, y la inexistencia de verdades absolutas. Proponían la discusión de las teorías, la observación de los hechos y la experimentación. Los humanistas y la burguesía. La visión del humanismo se vinculaba con los ideales de la burguesía, que criticaba la sociedad feudal tradicional. Además, valorizaban la racionalidad y la burguesía necesitaba aplicarla para sus actividades. Los burgueses se transformaron en mecenas y protegieron a intelectuales y artistas. La actividad de los humanistas se vio favorecida por la imprenta. Los principales representantes del humanismo son, en la península itálica, Giovanni Pico della Mirandola, que consideraba al hombre como la mayor creación de la naturaleza. También Nicolás Maquiavelo, quien en su obra reflexionó sobre cómo alcanzar y conservar el poder. En los Países Bajos, Erasmo de Róterdam, que fue el mayor representante del humanismo cristiano. En su obra señaló los valores negativos de la sociedad del momento. En Inglaterra, Tomás Moro, que en su famosa obra imaginó una sociedad ideal, situada en una república imaginaria en la que los seres humanos vivían con tranquilidad y felicidad. Renacimiento artístico. Surgió en Italia en las primeras décadas del siglo XV y se extendió hasta mediados del siglo XVI. Este movimiento de renovación artística surge ante la necesidad de expresar las profundas transformaciones que se habían operado en la sociedad de la época. Recibe el nombre de Renacimiento ya que fue concebido como el renacer de las tradiciones del arte griego y romano, consideradas por los renacentistas como la excelencia de las creaciones humanas. Arquitectura y el renacer de las formas clásicas. La arquitectura renacentista estuvo relacionada con el desarrollo de las ciudades. Los arquitectos incorporaron en sus edificios elementos clásicos. Entre los arquitectos sobresalieron Filippo Brunelleschi, León Battista Alberti y Miguel Ángel Buonarroti. El renacer del arte, el artista perdió el anonimato que llevaba desde la Edad Media. Nació el artista genial, capaz de dibujar, escribir, inventar y tener conocimiento de las ciencias. Se retomó la representación realista del hombre, dándole naturalismo y dinamismo, y se inventó la perspectiva con nuevas técnicas. La plaza y basílica de San Pedro está ubicada en el Vaticano. Es el resultado de 160 años de obras. Artistas, escultores y pintores armonizaron estilos y búsquedas estéticas, desde el Renacimiento hasta Barroco. Se comenzó a construir en 1506 y se finalizó en 1623. Es la iglesia católica más grande y su forma es la de una cruz latina longitudinal. Las obras más famosas de Leonardo da Vinci fueron La Gioconda, probablemente la obra más famosa del mundo. Fue pintada utilizando el esfumado y juego de luces y sombras, representando a la dama, la Mona Lisa. Se estima que la comenzó a pintar en 1503 y la siguió retocando hasta su muerte. La Dama del Armiño representa una de las mayores preocupaciones de Leonardo, el dinamismo en el movimiento. Fue pintada entre 1484 y 1490, representando a una figura en 3/4 de perfil, lo cual fue toda una innovación para la época. El Concilio de Trento fue uno de los sucesos más importantes del catolicismo, en donde se crearon los decretos que marcaron el nacimiento del catolicismo moderno. En el concilio se dictaron las disposiciones sobre la doctrina y sobre normas a cumplir. Con uno de los decretos lograron negar la idea de Lutero, según la cual se podía alcanzar la salvación con la fe. Asimismo, la idea calvinista se opusieron la afirmación del libre albedrío. La Reforma Católica surgió como respuesta al culto protestante y tuvo origen en la profunda sensibilidad espiritual del siglo XVI. En la revitalización de la doctrina católica tuvo importancia una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús, creada por San Ignacio de Loyola. El accionar de los jesuitas traspasó las fronteras europeas. En América, a fines del siglo XVI, se dedicaron a la evangelización de indígenas.
Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, en 1564. En el periodo de 1592 a 1616 construyó un instrumento más potente que los usados en su época para la observación de los fenómenos celestes. En 1613 dejó una carta con la constancia de que su revisión lo había llevado a las mismas conclusiones que Copérnico, o sea, sostener el heliocentrismo. En 1632 escribe una obra dramática que se trataba de un juicio entre la Iglesia y el heliocentrismo. Sus enemigos lo consideraron como un acto de insolencia y fue condenado a prisión de por vida. La pintura y la libertad de las imágenes. La pintura renacentista se interesó por la reproducción de la figura humana y su ambiente. Los motivos característicos de esta fue el retrato, los paisajes y los temas religiosos. Las nuevas técnicas que se destacaron fueron la perspectiva lineal, la pintura al óleo y el reemplazo de la tabla de madera por la tela. Los artistas destacados fueron Masaccio, Piero della Francesca, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti. La escultura, la expresividad y su movimiento. La escultura renacentista prometió la representación del modelo natural. Esta estaba interesada en representar el cuerpo humano y su capacidad expresiva. Los escultores dominaron las técnicas de tratamiento de los materiales que usaban, como el mármol, el bronce y la piedra. Los escultores destacados fueron Lorenzo Gilberti, Donatello, Andrea de Roccio y Miguel Ángel Buonarroti. Los adelantos científicos. Durante los tiempos del humanismo y el Renacimiento, los estudios científicos cobraron gran importancia. Empezaron a tener más interés por las investigaciones en matemática, astronomía, medicina y física. La ciencia, al no ser autónoma y querer construir su propia independencia, se desligó del ámbito religioso. El logro más importante de la nueva ciencia fue darle mayor importancia al lenguaje matemático. En adelante ya no se buscaría la comprensión de la naturaleza y el universo por carácter religioso, sino por el estudio de las estructuras matemáticas y mecánicas. Los descubrimientos trascendentales. En física, astronomía y matemática, Ptolomeo, que peregrinación. Nicolás Copérnico, la teoría heliocéntrica que lo ordenó rectificar, por el alemán Kepler, quien perfeccionó el telescopio. Finalmente por Galileo Galilei, que lo reperfeccionó. En medicina se especializó Andrés Vesalio sobre anatomía humana, estudios sobre infección Jerónimo Francastori y Miguel Servet y Guillermo Harvey sobre descubrimientos de la circulación de la sangre. El príncipe y noble fue importante para el triunfo de las ideas luteranas, pero varios príncipes del Imperio Germánico adoptaron la idea de Lutero tanto por motivos religiosos como políticos. Les interesaba oponerse al emperador católico Carlos V para independizarse de su autoridad. Lutero les sugirió que pusieran a la Iglesia bajo su dominio. También había razones de conveniencia económica. Además, Esterra Estudios sobre infección Jerónimo Francastori y Miguel Servet y Guillermo Harvey sobre descubrimientos de la circulación de la sangre. Enfrentamientos armados entre católicos y luteranos, entre estados o entre diferentes grupos dentro de un mismo estado. Carlos V anunció que toleraría una nueva doctrina allí donde estuviera instalada, pero evitaría su expansión. Recibieron adelante el nombre de protestantes. La paz se logró en 1555 cuando Carlos V reunió a la Dieta Augsburgo y declaró que cada príncipe podía elegir su religión. A partir de 1525, Lutero organizó la Iglesia luterana, produjo una gran cantidad de escritos y tradujo la Biblia del latín al alemán, lengua hablada por la mayoría de la población del imperio. Los mercaderes alemanes que recorrieron Europa llevaban además de su mercancía la idea y los libros luteranos. La Reforma Protestante fue un acontecimiento de gran importancia en el siglo XVI. Produjo la división de la cristiandad entre católico y protestante. Lutero tuvo repercusión porque captó necesidad presente en su tiempo y porque sus ideas canalizaron inquietudes religiosas, políticas y sociales. En Ginebra, el teólogo francés Juan Calvino elaboró la doctrina predestinación. El hombre debe aceptarlo, no puede hacer nada al respecto. Las ideas de Calvino fueron bienvenidas por los miembros de la burguesía, ya que, según ella, el éxito económico era
un mensaje de Dios para informarles que habían sido elegidos para alcanzar la salvación. En cambio, la Iglesia tradicional censuraba sus actividades para considerarlas improductivas. Se generó entonces otra corriente protestante de gran envergadura, el calvinismo. En Francia, los calvinistas recibieron el nombre de hugonotes. Allí estalló una guerra civil con los católicos. En Inglaterra, la reforma desembocó en la formación de una iglesia nacional de Estado, la Iglesia Anglicana. Enrique VIII se separó del catolicismo cuando la Santa Sede le negó la disolución de su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Su hija, la reina Isabel, completó la organización de la Iglesia Anglicana.